hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Pónganse cómodos, porque vamos a continuar escuchando la palabra de nuestro Dios en este mensaje que le he puesto por título El costo del pecado. Así como dijo mi hermano que toda acción ahí tiene un costo, todo lo que hagamos siempre va a haber un precio que hay que pagar, todo tiene un costo, nada es de a gratis, sea bueno, sea malo, siempre va a haber un costo. Hemos visto muchas veces en anuncios en el internet, por muchos lugares donde dice que hay cosas que son gratis, y dice esto es gratis, aprovecha la oferta, aprovecha esto que es gratis, pero a veces son ganchos, son cosas que son trampas, que nos confiamos y decimos es gratis, pero nada es gratis en realidad. Sí, hay un costo que alguien pagó o que tenemos que pagar posteriormente. Hay muchas cosas que dicen, por ejemplo, bajo una aplicación que dice es gratis, pero gratis el primer mes, y después, si no lo cancela, que después ya automáticamente le empiezan a cobrar y uno ni cuenta se da y tiene que estar pagando, pensando que era gratis, pero no leyó las letras chiquitas y vamos a tener que pagar porque, como les digo, nada es gratis, todo lo que se hace va a haber un precio que tenemos que pagar, porque cada decisión que tomemos en nuestra vida también vamos a tener que pagar un precio, sea una decisión buena, sea una decisión mala, sea una decisión importante, sea una decisión insignificante. Si decidimos que ya es momento de casarnos, esa decisión pues va a haber también consecuencias buenas o malas según también como hayamos elegido, pero vamos a tener que pagar un precio. Si decidimos, cualquiera que sea la decisión que tomemos, o si tomamos una decisión de robar también, de hacer algún fraude, también vamos a tener que hacer, va a haber consecuencias, va a tener que haber hay que pagar las consecuencias de todo, sea cosas buenas o sea malo. Estaba viendo un artículo donde decía, por ejemplo, cómo es nuestra personalidad y si somos capaces de evitar los problemas o somos bien organizados. Por ejemplo, decía, si en un restaurante, un buen restaurante lujoso, van y pagan una cuenta de ese restaurante y pues salió caro, dan muy buena comida, pero al final les llevan un postre de esos que se tiene que comer al momento, pero ya están bien satisfechos, ya piensan que ya no les cabe más. Dice, ¿qué es lo que haría uno? Se lo come porque dice, bueno, es que se ve muy apetecible, pero le dice, no quiero postre, le dice el mesero, pero ya está incluido en el precio, ya lo pagó. O sea, entonces ya está pagado. Entonces, ¿qué es la decisión que tomamos? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿No lo comemos o no lo comemos? ¿Qué harían ustedes, mis hermanos? ¿Sí? Pero son de esos que casi se tienen que comer al momento porque son muy delicados. Dice que la mayoría de la gente dice, pues me lo como porque ya está pagado y ni modo de desaprovechar. Pero ya no se lo debería de haber comido porque ya estaba satisfecho. Entonces va a tener que pagar consecuencias después, se va a sentir mal, ya no le va a saber rico porque ya está tan satisfecho que ya no le sabe tan rico como si no hubiera comido. Pero dice, poca gente es la que decide, no me lo como porque ya estoy bien, ya no necesito más. Esa gente es más práctica. Pero la gente que dice, pues me lo como aunque me haga daño, dicen en México, prefiero de que se eche a perder a que me haga daño, dicen que me haga daño. Es un dicho muy común en México, pero en realidad demuestra también que somos débiles a veces, no somos capaces de decir no o de poner un alto o de evitar los problemas organizarnos mejor. A veces dice no queremos tirar o salió unos zapatos que me salieron tan baratos que me los pongo, pero me aprietan, me lastiman, pero me los tengo que poner porque no los quiero tirar, no soy práctico también. Entonces, hago consecuencias también que a veces no son agradables
pero por no tomar esas buenas decisiones. Según la decisión que tomemos es lo que vamos a tener que pagar. Pero a veces pueden ser cosas insignificantes, pero a veces son cosas que nos van a traer consecuencias muy grandes. Entonces, siempre vamos a tener que pagar el precio. ¿Y cuál es el precio de las cosas? Vamos a ver lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que ya todo el mundo lo conoce. ¿Quién se lo sabe? Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Entonces, dice aquí que la paga del pecado, si cometemos pecado, va a ser un costo, tiene un precio, porque les dije, nada es gratis, vamos a tener que pagar. Y el pecado dice que, no dice los pecados graves o los pecados insignificantes. El pecado, dice, la paga del pecado es muerte, más la gracia, más el don, más el regalo de Dios, esta dádiva de Dios, es la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, o queremos vida eterna o hacemos pecado, pero las consecuencias son muerte. No hay otra paga. Aquí es muy claro, dice la paga del pecado es muerte. Pero alguien a lo mejor podría decir, pero ¿qué es pecado? Hace rato mi hermana dijo que es una palabra que no recuerdo qué es. A veces yo entiendo que por el idioma hay palabras que no las... En la misma Biblia, que está en un español muy antiguo, a veces hay palabras que no entendemos. Alguien podría decir, aquí dice que la paga del pecado es muerte, pero ¿qué es pecado? ¿Qué es en realidad el pecado? ¿Y qué es el pecado? ¿La qué? Transgresión de la ley. ¿Dónde lo dice? Primera de Juan, capítulo 3. ¿Es qué? 3:4. Dice así: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. ¿Y qué es? ¿Cuál ley? ¿O por qué debe de haber alguna? ¿O cómo saber si estoy transgrediendo la ley? Porque dice, o sea, yo no sabía que era el pecado, pero ahora sé que el pecado es la transgresión de la ley, pero ¿cuál ley? Porque a lo mejor yo no conozco la ley. ¿Qué pasa si yo voy supuestamente hay una ley en Italia, en la ciudad de Milán, que dice que está prohibido fruncir el ceño? ¿Y qué significa eso? O sea, poner cara de enojado, fruncir el ceño, o sea, poner así cara como de molesto, está prohibido en Milán. Pero yo si voy, ¿cómo voy a saber eso? No lo sé. En Singapur hay una ciudad donde está prohibido comer chicle o vender chicles. Entonces, por ejemplo, hay leyes que nos pueden parecer absurdas. ¿Por qué está prohibido en Singapur vender o comprar chicles? Porque la gente acostumbra comer mucho chicle y escupirlo, tirarlo al suelo. Entonces las calles se llenan de chicles y por eso se pusieron una ley. Dice, ya no, ni vender ni comprar chicles porque está prohibido. Hay leyes pues, terrenales que si las infringimos, pues tenemos que pagar. Y nos perdonan las infracciones, por ejemplo, en este país, aquí en Estados Unidos, si me estaciono en un lugar indebido, siempre me estaciono en un lugar, pero un día ponen un letrero que dice, ya no te puedes, prohibido estacionarse. Y a lo mejor no causo ningún daño, no causo nada, pero por haber puesto ese letrero lo tengo que pagar y no me lo van a perdonar, porque si no pago, ¿qué pasa? Pues después vienen, me ponen una bota y después se llevan el carro, después tengo que pagar.
el almacenaje del carro, la multa, la infracción, y al rato sale más cara la multa que el costo del carro, y uno pierde el carro por haber infringido una ley que parecía insignificante, parecía como que no causaba ningún problema esa ley, pero esa ley, por haberla infringido, pues me llevó a pagar consecuencias de la pérdida del carro. Así hay leyes que dice aquí, porque cualquiera que hace pecado es porque está traspasando la ley, pero la ley de nuestro Dios, porque la ley terrenal, pues hay que pagamos la consecuencia y ya salimos, pero seguimos infringiendo también, nuestro récord se va a ir agravando también en lo terrenal. Vamos de multa en multa. ¿Y qué va a pasar? Que al rato, cuando saquemos un seguro, nos van a subir mucho el precio porque dicen, es que tú eres muy problemático, causas muchas infracciones y mucho riesgo contigo, entonces el precio sube. Entonces ahora es muy caro pagar las consecuencias. Entonces, si cometemos infracción de la ley de nuestro Dios, hay que pagar, pero podemos pagar quizás, como pagó Miriam, pagó las consecuencias de algo que hizo. Toda su vida hizo cosas muy buenas, como vimos, fue una mujer desde muy joven, muy inteligente, con muchos dones, mucha capacidad, pero ya después cometió un error, o a propósito, pero quizás tuvo envidia, tuvo celos por un momento, y eso pagó caro ese error que cometió, y fue también señalada por eso que hizo, porque hay veces que se nota más los errores que las cosas buenas que hacemos. Por eso siempre tenemos que tener mucho cuidado. El pecado dice también que es individual, es personal. Cada quien comete pecado y va a tener que pagar las consecuencias, porque vamos a pagar. En lo terrenal a veces decimos, bueno, voy a ayudar a mi hermano, voy a pagar las infracciones, la multa, lo voy a ayudar porque tiene problemas, lo vamos a ayudar, por eso podemos ayudarnos. Pero las infracciones de nuestro Dios, pues a veces no las podemos pagar, no podemos decir, ¿cómo voy a ayudar a mi hermano que está cometiendo pecado? ¿Yo cómo voy a pagar por él? Va a tener que pagar mi hermano. Vamos a tener que pagar, como les digo, si nosotros cometemos un error, por ejemplo, si yo tengo un negocio y hago cosas buenas, mi negocio es muy bueno, las estadísticas dicen que la gente que yo atiendo o que yo trato me recomienda a 3 personas, o sea, que hablan bien de mí a 3 personas, es porque soy muy bueno. Mis actos buenos también, la gente dice que más o menos lo recomienda a 3 personas, pero si cometo un error o hago algo malo, dice que la misma gente habla mal de mí a 10 personas. O sea, no lo va a decir a 3 personas también, sino que ya se triplica y dice a 10 personas. Entonces, las cosas malas que hagamos es más notorio, entonces se va a enterar más gente, se nota más, hay más consecuencias de nuestros errores. Pero si hacemos cosas buenas, poca gente se entera, pero con que sepa nuestro Dios, con que nuestro Dios sepa que estamos haciendo las cosas bien, pues es más que suficiente, porque al final vamos a tener esa vida eterna. Pero si hacemos las cosas mal, pues aparte todo el mundo se entera y después las consecuencias son mayores, porque después para corregir un error va a costar mucho trabajo. Entonces, como les decía, también cada quien es responsable de sus actos individualmente. Dice en Ezequiel capítulo 18, si alguien no tiene Ezequiel 18, del 1 al 4, dice así, Ezequiel capítulo 18, dice, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera?
Ese es un refrán que se usaba mucho, dice que en la tierra de Israel, este refrán que se usaba mucho que dice, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes. Ese agras son las uvas agrias. Si el padre comete un error, comete algo indebido, come esas uvas agrias, los hijos pagan las consecuencias, van a tener que pagar también los errores de los padres. Dice, los hijos tienen la dentera, o sea, los hijos se les van a destemplar los dientes, se les van a caer, les van a sufrir de sus dientes porque el padre comió uvas amargas. Es un dicho que usaban. Dice, vivo yo, dice el Señor Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, si el Padre peca, él va a morir, no los hijos. Si los hijos pecan, los hijos morirán. Si quien peque, ese morirá. Pero los hijos también pagaban las consecuencias, porque los hijos, como en Sodoma y Gomorra, tenían una forma de vida. Entonces seguían los ejemplos de los padres. Era una ciudad donde generación tras generación ya hacía lo malo, todos estaban corrompidos. Desde niños ya tenían o esos genes, o esa educación, o esos ejemplos que se corrompían también, porque esa era la forma de vida. Pero dice, no es que toda la familia va a tener que pagar consecuencias, sino el alma que pecare, esa morirá. Entonces es individual, no porque quizás iban a pagar las consecuencias de los actos, porque si yo hago algo, empiezo a hacer pecado. Si yo robo, ¿qué pasa si yo voy y me robo un banco? ¿Cuál es la consecuencia? Voy a ir a la cárcel. Y mis hijos no van a ir a la cárcel, ¿verdad? Pero ¿cuál es la consecuencia? Pues ahora no tienen al papá. Si son pequeños, ahora no tienen al papá. Ahora van a tener que también pagar consecuencias de mis actos. Pero no es de que Dios los esté castigando, sino van a tener que pagar por mis errores también. Pero no quiere decir que ellos están haciendo algo malo. Todo lo que cometemos, los errores, los pecados, las faltas, también son cosas que podemos decir, bueno, voy a hacer esto, pero nadie se va a dar cuenta. O hice tal cosa, pero nadie se da cuenta. Pero sí se van a dar cuenta, sí nos vamos a delatar también nosotros mismos, sí se van a dar cuenta de nuestros errores, porque también nuestra conciencia nos va a delatar. Nuestra forma de actuar, de pensar, nos va a delatar. Cuando en un aeropuerto va una persona y le empiezan le toca que van a revisar su maleta o lo que sea, cuando ven la expresión de la persona, ven su actitud, que empieza a sudar, empieza a ponerse nervioso, se está delatando de que algo trae ahí escondido, se está delatando de sus faltas, de que está infringiendo la ley. Entonces más empiezan a revisar, o le empiezan a preguntar y se empiezan a dudar, entonces caen en sus mentiras también y se van a delatar. Ellos mismos se han delatado porque su conciencia les está redarguyendo. Su conciencia es la que les está diciendo que no están tranquilos, no están bien, que algo están ocultando. Entonces nuestros errores que cometen, nuestras faltas, nuestros pecados, vamos a pagar consecuencias, porque también no vamos a estar tranquilos. Vamos a vivir ya no en una paz, ya no vamos a tener esa tranquilidad, porque a veces tenemos que ocultar un error diciendo una mentira y luego con otra mentira. Y a veces, pero es una forma en que no podemos estar tranquilos, aunque pensemos que estamos bien o en el lugar adecuado. Vamos a ver lo que pasó a los apóstoles, vamos a ver lo que dice Marcos, capítulo 4. Marcos 4:35. ¿Quién lo quiere leer? Marcos 4:35 al 41. ¿Sí?
Amén. Ellos van en ese barquito y van con Jesucristo, van con su maestro, van con el Hijo de nuestro Dios, podrían decir que van bien seguros porque van en un barquito. Ellos son también pescadores, ellos controlan bien las barcas, pero dice que el maestro iba en la popa. ¿Dónde está la popa de un barquito? ¿Cuál es la popa o cuál es la proa? La proa es el frente del barco y la parte de atrás es la popa. Él está hasta atrás, dice, en un cabezal, está ahí durmiendo en medio de una tempestad, en medio de un conflicto, en medio de una guerra, en medio de un problema, en medio de tribulaciones, en medio de tantos. Él está dormido, está tranquilamente dormido. Pues no se preocupa porque dice, ¿qué voy a hacer? O sea, alguien dice, bueno, ¿qué puedo hacer si está pasando esto? Pero los demás se afligen tanto que tienen miedo y lo despiertan y dice, pues ¿cómo puedes dormir si no estás viendo los problemas y los conflictos y todo lo que está pasando y tú durmiendo? Y él inmediatamente para el problema, para el conflicto y dice, pero es que ustedes, ¿por qué se afligen tanto si no tienen fe o qué es lo que pasa? Pues no tenían fe, no estaban actuando quizás bien y por eso es que tenían miedo. Cuando nosotros estamos seguros de nuestra fe, cuando tenemos esa fe ciega, es que estamos convencidos de que nuestro Dios nos escucha, de que estamos haciendo lo correcto, así esté en la mera pandemia como estuvimos un tiempo, pues no nos preocupamos, nos debemos de preocupar lo normal con la seguridad, con la higiene, con los cuidados, lo normal que nos debemos de cuidar, pero de ahí a decir qué va a pasar conmigo. Pero si nosotros estamos con la fe, pues vamos a estar sin tanta preocupación. Si no vamos a estar como ellos que pensando que teniendo allá a Jesucristo y se van a morir, pensando en lo peor, pensando en todo lo que han hecho también, porque ahí les empieza quizás a remorder la conciencia. ¿Por qué no hice estas cosas malas? ¿Por qué no hice esto bueno? ¿Por qué no hablé con mis padres? ¿Por qué no les pedí perdón a mis hermanos? ¿Por qué no cambié? Pues es momento también de cambiar. Así es que debemos para poder vivir tranquilos, si es que cometemos errores, pecados, pues tenemos que aceptar nuestras faltas. Aceptar es el primer paso que tenemos que hacer, aceptar nuestros errores. Decía hace rato mi hermano, si está un problema, ¿qué tenemos que hacer? ¿Enfrentarlo? ¿O mejor ignorarlo? Dar la vuelta y como que no vi nada para que otro lo arregle, que otro arregle mis errores. No, dice, tenemos que aceptar y pagar las consecuencias, si tenemos que humillarnos y pagar caro, pues no importa, tenemos que hacerlo para que nuestra conciencia no nos deje también vivir tranquilos. En el hijo pródigo también pasó algo así, que después de sus pecados, que hizo sus errores y todo, ¿cuál fue la solución? No buscó una salida fácil, como muchos que dicen, pues no hay otra, he cometido lo peor, ya no hay vuelta atrás y me voy a suicidar. Pues eso es todavía peor, esa solución, porque entonces está cometiendo un asesinato, aunque sea así mismo un suicidio, pero está cometiendo un pecado peor todavía. Entonces tenemos que humillarnos. En Lucas capítulo 15, Lucas 15, 21. Después de todos los pecados, todos los errores que hizo este hijo pródigo, este hijo que se gastó todo el dinero, estuvo con mujeres, estuvo con vicios, se fue de la ciudad, abandonó a la familia, se gastó le quitó el dinero al padre, es lo que le correspondía, pero al final se comprendió y se humilló, aceptó sus errores y se humilló, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él no iba para que lo perdonara o para que le diera dinero, dice, voy a tener que ir a ver si me da trabajo, como el más bajo de los trabajos, porque se humilló y dice, ahora voy a empezar a ganarme el pan con el sudor de mi frente. Estaba dispuesto a
a humillarse, a empezar desde cero, a tener que pagar las consecuencias. Y dijo: he pecado contra el cielo, contra nuestro Dios, y contra ti, contra todos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces acepta sus errores, acepta su pecado, y puede ser una forma de tratar de solucionar, de que aunque el pago va a ser grande también, pero que podamos saldar esa deuda, para que al final podamos también alcanzar esa vida eterna. Pero también hay veces que cometemos errores o pecados sin darnos cuenta, porque también dice: líbrame de los pecados que me son ajenos, de los pecados que a veces cometemos pero que quizás no nos dimos cuenta, porque no sabíamos que era una ley, porque lo hice sin querer, o porque las circunstancias me obligaron o me llevaron a cometer este pecado, este delito. Entonces se puede dar casos también en donde como que inconscientemente o conscientemente, pero no voluntariamente, sino obligado, por miedo, por no conocer, por inseguridad, por muchas cosas, cometer errores. Y le pasó también a Pedro, que aunque él era un carácter muy fuerte, pero vamos a ver qué error cometió, qué fue lo que le pasó. Lucas capítulo 22, verso 61. Y 62. Lucas 22, 61. Dice así: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. ¿Qué es lo que hizo Pedro? ¿Qué es lo que había hecho? Lo había negado ¿cuántas veces? 3 veces, pero él decía, él había dicho que nunca iba a abandonar a Jesús. Dice: yo nunca te voy a abandonar. O sea, lo quería mucho, y sí, en verdad quería mucho a Jesús, y sus mismas ansias, su mismo temperamento, dice: voy a seguir a Jesús por si requiere ayuda. Pero cuando ya vio que llegaron los soldados y lo empiezan a señalar, por miedo, por temor, dice: no, yo no estuve ahí. Empieza a negarlo, porque las circunstancias, por el miedo, dice, no sé, a lo mejor dice: me van a atrapar y después ya no puedo ayudar menos o sea, por muchas cosas niega a Jesús, pero no se acuerda, o sea, pasa como desapercibido, hasta que dice que cuando va pasando Jesús lo mira, lo ve a los ojos, y él entiende. Esa mirada le transmitió algo como diciendo: no que nunca me ibas a abandonar, no que nunca me ibas a negar. Y dice, y se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió y pagó caro también, porque dice que lloró amargamente. Ahí comprendió el error, la falta que había cometido, la ofensa, y es como que no se lo podía perdonar, porque se lloró amargamente, con una tristeza de lo que había hecho, un arrepentimiento, porque si no se hubiera arrepentido, si hubiera cometido ese error y dice: no me importa, pues mucha gente no le importa lo que hagan, y se va y pasa la vida como si nada. No piden perdón, no enfrentan las cosas, cometen el error y no dicen: perdón por lo que hice. No les importa. Pero él dice que se dio cuenta de su error y se arrepintió y tuvo que pagar las consecuencias también, pues el sufrimiento y todo, y volver a empezar a ganarse la confianza después de nuestro Señor Jesucristo. Que fue muy difícil, pero tuvo que esforzarse. Pero nuestro Señor Jesucristo lo perdonó. Sí, porque Él no se alejó, porque Él no dijo: ya me voy de la iglesia y ya no vuelvo porque ya soy pecador y ya no vuelvo, sino que Él quizás pidió perdón, se arrepintió, regresó, trató de volver al camino de nuestro Señor Jesucristo,
y vamos a ver lo que sucedió en Juan capítulo 21. El último capítulo de Juan. Juan capítulo 21. Dice así, Juan capítulo 21 del 15 al 17. Dice: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Vuelve a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristeció Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. Esta fue una reivindicación de Pedro, porque Pedro había negado 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Cometió como triple error, lo negó 3 veces. Y aquí posiblemente nuestro Señor Jesucristo lo reivindica también, afirmando 3 veces que lo ama. Por las 3 veces que lo negó, también lo dice, pues queda como reivindicado. Dice: pero si me amas, entonces le dice: apacienta mis corderos. Y después le dice: apacienta mis ovejas. Y al final otra vez: mis ovejas. ¿Por qué dice apacienta mis corderos y luego dice apacienta mis ovejas? ¿Cuál es la diferencia entre cuál es una y cuál es otra? ¿Es lo mismo una oveja que un cordero? ¿Los corderos y las ovejas son lo mismo? El carnero es el macho de las ovejas, y el cordero, cuando dice aquí apacienta mis corderos, son las crías de ese cabrito y esa oveja. O sea, al final son los mismos, son ovejas todos, pero los corderos son las crías, son los bebés, son los hijos de las ovejas. Pero entonces aquí posiblemente dice: apacienta mis corderos, apacienta mis hijos. Posiblemente está diciendo: apacienta a los apóstoles, porque son mis discípulos, mis hijos. Después dice: apacienta mis ovejas. Ya en general apacienta también a todos los demás, a los cristianos. Y por tercera vez apacienta entonces a las ovejas. Sal al mundo, pero al final les dice: vayan al mundo y prediquen la palabra a todo el mundo. Entonces dice: tienes que apacentar. Ya cuando Pedro escribe las cartas también, las cartas de Pedro, cuando va a las sinagogas, les dice a los ancianos también: apacienta a las ovejas, apacienta la grey, porque esa es la recomendación del Señor. Y él empezó a apacentar y también a dar instrucciones a los ancianos de que siguieran apacentando a las ovejas, o a los corderos, a las crías, a los apóstoles. Le dejó un gran encargo de que tenía que hacer. No nada más es: sí, te perdono, pues entonces te toca trabajar también, y tienes que predicar la palabra y cuidar el rebaño, cuidar a las iglesias, predicar la palabra. O sea, el trabajo es ahora, las consecuencias, pues aunque no es algo difícil, pero tenía que trabajar mucho también para su reivindicación. El apóstol, también Pablo, que también tenía un carácter pues feo, muy, muy duro, también se tuvo que humillarse y también pagar las consecuencias. Primera de Corintios capítulo 15. O del 8 al 10. Dice así: y el postrero de todos, cuando Jesucristo resucita y se le empieza a aparecer a varios, y comenta Pablo, está comentando que se le apareció a las mujeres, se le apareció a ciertas personas, se le apareció a
a mucha gente, a los apóstoles. Dice el 8, y el postrero, o sea, el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Cuando dice como un abortivo, es como un hijo mal concebido, que nació mal, con problemas, pero dice, pero como el último como el último de todos, como si fuera un aborto, se apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Se humilla él porque dice, soy el último, el peor de todos, el más pecador, el más pequeño de todos los apóstoles. Pero también he trabajado muy duro. Me ha costado porque dice, porque he trabajado más que todos ellos, más que los apóstoles, pero no por vanidad, sino dice por gracia de Dios que fue conmigo. Yo también tuvo que trabajar de más para pagar todo lo que había hecho, todos sus errores, todo lo malo. Es ¿cómo podríamos tener la confianza? Si una persona ha sido muy mala, una persona que pudiera ser racista, que persigue a los indocumentados, por ejemplo, a los inmigrantes, que los quiere deportar, que les quita beneficios, que fuera muy malo. No se me ocurre ninguna persona en especial, pero puede haber gente en política, gente que pueda ser muy malo, que persiga a los indocumentados, que fuera muy malo y que después se volviera lo contrario. ¿Cómo podíamos confiar en él? Pues tendría que trabajar, demostrar que ha cambiado y humillarse y trabajar mucho, así como Pablo. También el poder, la riqueza, el poder cambia a las personas. Cuando uno tiene mucha riqueza, mucho poder, lo vuelve a uno que puede hacer lo que quiera sin pagar consecuencias. Pero algo le pasó a David, al rey David, que a pesar de que fue rey, a pesar de que tenía mucho poder, tenía todo lo que podía hacer todo lo que quisiera, aparentemente, pues no vivía a gusto también, no vivía muy alegre, porque otra vez su conciencia también lo estaba reprochando de todos sus actos que había hecho. Salmos capítulo 38. Versículo 4. Dice, porque mis iniquidades han pasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Porque todos mis pecados, todo lo que he hecho, se han pasado ya a mi cabeza, me están atormentando. Es una carga pesada que se van agravando, se va haciendo cada vez más grande. Es rico, tiene mucho poder, tiene mujeres, no sufre de nada, pero se está atormentando en su cabeza porque por sus errores está pagando ahora las consecuencias de sus actos también, de todo lo que cometió, tiene que pagar. Y alguien va a decir, pero ¿por qué sufre si es el rey, si tiene el poder, si puede hacer lo que quiere? Pero eso no le daba que su conciencia lo estuviera atormentando. En su cabeza cada vez está agravando la situación y ya no puede estar así en paz. Cuando llega uno a pasar eso, que empieza la conciencia a redarguirle, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues sí, aceptar, confesar nuestros errores y arrepentirnos también de nuestros errores, de nuestros pecados. Porque es fácil a veces cometer un pecado y a veces decimos, volví a caer en el pecado y volví a cometer el pecado, pero tenemos que pararlos, porque a veces nadie nos puede ayudar si no nosotros mismos paramos el pecado. Dice el versículo 18, por tanto denunciaré mi maldad, congojaréme por mi pecado, afligido estoy por mi pecado, triste estoy por mi pecado. O sea, mis pecados que cometí, los siento y no me tienen tranquilo, pero voy a denunciar mi maldad, voy a denunciar a esa persona que hizo mal, o sea, a mí mismo lo voy a denunciar para que pague, para que afronte sus consecuencias. Así es que, por lo tanto, mis hermanos, para
el pago de todos nuestros pecados, pues siempre va a haber un costo que puede ser muy grande, aunque sea algo pequeño, nuestros errores, nuestros pecados, vamos a tener que pagar consecuencias, pero es preferible pagar, pues inmediatamente arrepentirnos, confesar, como dijo el rey David, pues denunciaré mi maldad, me denunciaré ante Dios, obviamente, voy a confesarle todos mis errores y voy a arrepentirme de todo. No voy a estar alegre, no voy a estar contento hasta que arregle las situaciones, hasta que arregle todo y pueda volver a tener un corazón limpio, como dice, vamos a ver Salmos 51, ya para finalizar. Dice así el Salmo 51: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice el versículo 10: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Así como el rey David, que aunque tenía todo y decía, ¿a quién le voy a pedir perdón si yo soy el rey? Yo soy el que tenía el máximo poder en la tierra en ese momento, pero aún así vivía con ese remordimiento de sus pecados, pues, tuvo que confesarlos y pedirle mucho a Dios de que limpie su corazón, de que le dé un corazón limpio, porque si Él nos da ese corazón limpio y perdona nuestros pecados, podríamos volver a encontrar esa tranquilidad, esa paz, pero no cometer otra vez los errores, las faltas, no seguir pecando. Y dice, no me eches delante de ti, porque si nos echa nuestro Dios, pues así dice, la paga del pecado es la muerte. Y si no corregimos, entonces directo a la muerte eterna. Mis hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.